¿Ya? Clase número 3. Clase número 3. Estamos mirando su amor por la rectitud y su odio por la iniquidad. Ahí quedamos en las manifestaciones de Dios. ¿Sí? Sí, vamos ahí, sí, correcto. Vamos en un asterisco que dice que su amor por la rectitud y su odio por la iniquidad. Ya hablamos del primero, ¿sí? Ahora vamos a hablar su amor por la rectitud. Esto es la esencia misma de Dios, ¿no? Dios no puede actuar sin ninguna de estas manifestaciones del mismo, porque esto es el carácter de Dios. O sea que todo lo que Dios va a hacer lo va a filtrar a través del amor, a través de la rectitud y a través del odio. ¿Por qué? Por la iniquidad. O sea que los creyentes que están creyendo que Dios los va a seguir amando, o sea, Él ama al alma, pero no ama la condición del actuar que está teniendo el alma. ¿Sí? Entonces, si el alma está cayendo en iniquidades o en pecado, pues Dios que odia esa manifestación que el alma está teniendo. Y por eso Él muestra su justicia, por eso Él muestra su misericordia, muestra su verdad, para que el alma deje esa iniquidad o ese pecado, para que entonces el odio de Dios o la ira de Dios no caiga sobre ¿qué? Sobre el alma. ¿Correcto? ¿Por qué la gente va a ser condenada o es condenada cuando no cree en Jesús? Porque nunca quisieron soltar ¿qué? Su pecado o su iniquidad o su mal deseo. Entonces, cuando Dios traiga el juicio sobre esa obra, y si el alma está agarrada a esa obra, ¿qué va a pasar cuando el juicio venga? Pues el alma va a perecer juntamente con esa condición en la cual estaba. Por eso Jesucristo tuvo que abrazar ¿qué? La muerte que nosotros merecíamos. Él tuvo que abrazar el pecado que nosotros teníamos. ¿Y qué pasó cuando la ira cayó sobre eso? Pues Cristo ¿qué? Murió. Cristo murió porque Él no la quiso soltar. ¿Por qué no la quiso soltar? Diga, por amor a mí. Por eso Él cogió la naturaleza y la abrazó. Y Él dijo, Señor, ahora sí, mande su condenación. Y Él no soltó. Él no soltó la iniquidad del hombre. Él no soltó la muerte del hombre. ¿Por qué? Porque Él sabía que tenía que morir. O sea que, y por eso, si Él suelta y Él dice, no, pero yo, pues, cae la iniquidad, cae la ira sobre la iniquidad. Y la iniquidad sobre quién estaba, sobre el hombre. Entonces el hombre iba a perecer. Entonces Él dijo, no, yo la abrazo. Y Él abrazó la iniquidad, Él abrazó la maldición, Él abrazó la enfermedad y dijo, Señor, consumado es. Y Dios mandó su ira y Él murió por causa de esa consecuencia de nosotros. Entonces se da cuenta que es muy bonito cuando uno empieza a entender. Mire, cuando nosotros llegamos a Cristo, nosotros llegamos a la verdad, pero ahora esa verdad la tenemos que conocer. Mucha gente dice, acepte a Cristo y todos sus problemas serán solucionados. Y Dios te empezará a dar un carro y te empezará a prosperar. Y cuando usted menos piensa, tiene su casa, su negocio, su carro y sus hijos están estudiando las mejores escuelas. Y se meten los cristianos con esa mentira. Y empiezan a volver al vómito. El marranito empieza a volver al fango. Y empieza el diablo a hacer fiesta con los creyentes, porque no les hablaron la verdad. Si vamos a tener la victoria, claro que sí, de hecho ya la tenemos. Pero esa victoria tiene una verdad. Y si esa verdad no la caminamos, entonces no caminamos en la victoria. Eso es tremendo. Una cosa es la salvación y otra cosa es caminar en la rectitud de Dios. Dios por su misericordia nos salva, pero no por eso significa que nosotros entonces vamos a caminar como a nosotros nos plazca en la vida y que Dios siga estirando su misericordia y su verdad con nosotros sin que nosotros aceptemos la rectitud de Dios. Tenemos que entender eso. ¿Por qué? Porque Dios odia la iniquidad. Y su amor y Él se apasiona por su amor y la rectitud. Y vamos a mirar algunos versículos. Salmos 11, capítulo 11, versículo 4. Dice, pero el Señor está en su santo templo, el Señor aún gobierna desde el cielo. Observa de cerca a cada uno
y examina a cada persona sobre la tierra. El Señor examina tanto a los justos como a los malvados, y aborrece a los que aman la violencia, y hará llover carbones encendidos y azufre ardiente sobre los malvados, y los castigará con vientos abrasadores. Pues el Señor es justo y ama la justicia, y los íntegros verán su rostro. Tremendo versículo este. Salmos 11, 4 al 7. Tremendo este versículo. Tremendo este versículo. Por eso nosotros no le tenemos que envidiar nada a los impíos, porque sobre ellos va a caer la calamidad de la ira de Dios. Por eso nosotros tenemos que santificar nuestras finanzas. ¿Sí sabía eso? Para que cuando venga la escasez sobre el pueblo, nuestras finanzas están libres de esa escasez, porque nosotros hemos santificado las finanzas. ¿Cómo las santificamos? Bueno, hay muchas cositas que podemos empezar a conocer acerca de las finanzas. Así sea poco o mucho que tengamos, nuestras finanzas no van a ser tocadas por el devorador que va a venir sobre la tierra y la escasez que va a venir sobre la tierra. Nosotros vamos a tener arcas destinadas en medio de la escasez, cuando santificamos las finanzas a través de lo que Dios nos da a nosotros. Ahí viene la ofrenda, ahí viene el diezmo, ahí viene el dadivoso, ahí viene el alegre, el que da con un corazón alegre. Ahí vienen estas personas. Ellos no es para que Dios le dé muchas riquezas, es para que el Señor santifique sus obras y que el devorador no las pueda consumir. Y el avance de nuestras finanzas va a depender de nuestra actitud y de todo lo que nosotros hagamos. Porque un flojo, pues nunca va a obtener finanzas, porque el flojo va a cosechar pobreza. Viene la pobreza y le toca la puerta. Y si usted no le abre, de todas maneras él va a entrar, porque lo están llamando desde adentro. ¿Correcto? Entonces, el castigo viene sobre ¿qué? ¿Viene sobre qué? Sobre los malos y los injustos. ¿Qué es lo que cuando nosotros empezamos a caminar en el camino de Dios, qué pasa cuando ese camino se empieza a proyectar dentro de la voluntad de Dios? Pues que todo ese camino, aunque ande por sombras y valles de muerte, ¿qué va a pasar con nosotros? Seremos librados. Pero los que no están en ese camino de luz van a ser consumidas por las tinieblas y por todo eso que nosotros podemos experimentar. Colombia puede experimentar una escasez, sí es verdad, pero los justos van a ser guardados de esa escasez, porque ellos están guardados de eso. Amén. El pueblo de Egipto, por un hombre que estaba bajo la voluntad de Dios, Dios guardó ese pueblo en medio de la escasez durante 7 años. Amén. Entonces vamos a mirar unos versículos. Daniel 9:14. Vamos, voy a meter el acelerador porque esto está muy largo, este tema. Daniel 9:14 dice: por tanto Jehová veló sobre el mal y trajo sobre vosotros, veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que él ha hecho, y nosotros no obedecimos su voz. Entonces Dios vela sobre la iniquidad, Dios vela sobre la iniquidad. Y de repente va a ser lo que pasó con Sodoma y Gomorra. En tanto andar usted en desobediencia, el Señor va a bajar y va a mirar, como hizo con Sodoma y Gomorra. Él dice que él bajó y miró a ver si era verdad. Mire cómo es Dios. ¿Cómo no iba a saber que era verdad? Pero él como que se mete en el cuento para que nosotros entendamos lo que él quiere hacer, ¿no? Y él bajó y miró a ver si era verdad, que si Sodoma y Gomorra era perverso. No deje que Dios baje a mirar su maldad, porque el día que baje, ay Dios mío, ojo con eso. Por eso vemos muchos creyentes que de repente perecen. Ministerios que de repente, Hillsong, miremos a Hillsong, una iglesia multitudinaria en todos los países, era una iglesia a multitudes, y llegó un momento donde Dios bajó y no quedó nada. Hillsong quedó reducido prácticamente a cenizas. Solamente quedó la iglesia que está en Australia, que allá fue donde nació. Por misericordia dejó a este hombre que está caminando ahorita bien con el Señor, no me acuerdo, no me importa, pero no importa. De resto todos quedaron avergonzados, todos. El de Nueva York, que era la iglesia más grande, resultó que ese hombre le salió a la luz que se acostaba con modelos,
que se tomaba trago, que lo único que mantenía era sirviendo sus vixes y posando como modelo en las redes y conquistando chicas a través, porque el hombre era hasta bonito, el berraco ese. Se acabó. Dios bajó y miró a ver si era verdad lo que estaban hablando de esa iglesia. Y vino y trajo su justicia y su juicio sobre ellos. Y ellos no quisieron soltar. Entonces, ¿qué pasó cuando Dios trajo su justicia y su juicio? Pues los consumió. Pero si nosotros soltamos eso y lo dejamos donde, en la cruz de Calvario, entonces ¿va a venir sobre nosotros? No, va a venir sobre aquel que se puso por nosotros. Amén. Entonces necesitamos entender. Entonces el castigo viene sobre los malos y los injustos. Daniel 9:14, segunda de Pedro 2, versículo 4 al 10. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno entregándolos en prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolo a cenizas, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente, y libró al justo Lot, quien afligía cada día su alma viendo y oyendo a los inicuos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados. Tremendo este versículo. De verdad, cuando uno lee estos versículos, pues madre, tiene que llenarse de temor nuestro corazón. Tiene que llenarse de temor para dejar todas estas inundicias, porque dice el Señor, porque hay de aquel que conoce la verdad y no la hace, sería mejor nunca haberla conocido. ¿Correcto? Entonces vamos a mirar, perdona los pecados a quien confiesa y se arrepiente. Entonces aquí miramos, aquí en este que Él perdona ¿qué? Los pecados a quien ¿qué? A quien los confiesa y se arrepiente. Entonces cuando nosotros confesamos y nos arrepentimos, inmediatamente nosotros nos estamos alejando de la ira de Dios. Entonces cuando la ira de Dios venga, no nos va a tocar porque nosotros ¿qué? Nos alejamos de ella. Amén. Amén, diga. Digan amén, hombre. Primera de Juan 1:9. Vamos a colocar ese versículo. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Ok, vamos al punto D. El amor de Dios y su significado. Entonces sabemos que la esencia de Dios también es ¿qué? Amor. Entonces vamos a mirar quién es Dios. Dios es justicia. Dios es juicio, Dios es recto, Dios es íntegro, Dios, ¿qué más? Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios no tiene justicia, Él es justicia, Él es amor, Él es santo, Él no tiene. Nosotros tenemos la justicia de Dios, pero nosotros no somos justicia, nosotros tenemos la justicia de Dios. Él no tiene justicia, Él es la justicia. Él no tiene juicio, Él es el juicio. Él no tiene amor, Él no tiene amor, Él es amor. Él no tiene santidad, Él es santo. Tenemos que entender eso, que cuando Él va todo eso con Él, todo eso con Él. Entonces pasa por aquí por la pastora y cuando Él pasa su mano, está pasando su amor, su integridad, su justicia, su santidad. Y si eso pasa por Él, significa que ella está siendo impregnada de todo eso también. Amén. Tenemos que entender, Dios no tiene miseria, Él es las riquezas, Él es la fuente de todo. Si eso pasa por Él, entonces ella va a ser prosperada. Y ese es un anhelo de Dios. Uy, Dios mío, si ese río fluye entre nosotros, ¡ay! Santo Dios, las naciones van a temblar. Entonces, Juan 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor ni compromiso más fuerte que dar la vida ¿por quién? Por sus amigos. Amor es el atributo de Dios por medio del cual se inclina a buscar el mayor bien para sus criaturas. Escuche bien, amor es el atributo de Dios por medio del cual se inclina a buscar el mayor bien para sus criaturas. O sea, ¿para quién? Para nosotros. Y la comunicación de sí mismo con ellos sin tener cuenta un sacrificio que los involucre. ¿Nos involucró el sacrificio a nosotros? No, lo colocó ¿a quién? Al Señor. Porque si nosotros hubiéramos estado ahí, ¡ay! Dios mío, no hubiéramos existido.
Por eso nosotros creemos en Él y nos hacemos parte de esa fe con Él, para que así mismo nosotros seamos ¿qué? Librados de eso. Amén. Sigamos. Primera de Juan 3:16. Ay, imagine que apenas voy en el 7 y son como 30. Vaya rápido, vaya rápido. Primera de Juan 3:16, 18. 18, ahora fue 18. En esto conocemos y hemos llegado a comprender la profundidad y su esencia de su precioso amor, que él voluntariamente dio su vida por nosotros, porque nos amó, y debemos dar nuestra vida por los creyentes. Entonces, así como Él nos amó, nosotros ¿qué? Amamos. Ahora, escúcheme bien, esto es lo que le voy a decir, no le van a contar a nadie, yo. Nosotros, cuando Dios nos forma de nuevo, cuando nosotros nacimos de nuevo, Dios nos dio un corazón nuevo, ¿cierto que sí? De carne. ¿Sí han visto ese versículo? Correcto, ¿sí? Lo que pasa es que el corazón espiritual es donde nacen todos los pensamientos. La mente no es donde nacen los pensamientos. La mente es el que almacena los pensamientos, ¿correcto? La mente es la que almacena todos los pensamientos. Pero de donde nacen los pensamientos es de dónde? Del corazón. Y resulta y pasa que ese corazón fue lleno del amor y la santidad de Dios. Entonces, ¿qué tiene que producir ese corazón? ¿Qué clase de pensamientos tiene que producir ese corazón y llenar nuestra mente? ¿Qué clase de pensamientos? Buenos. Y entonces nosotros, ¿por qué a veces mantenemos pensando todo lo malo? Si eso es una verdad en nosotros, ¿quién nació de nuevo? Todos. Significa que hay una verdad absoluta en nosotros, que tenemos un corazón nuevo de carne, y que ese corazón, según Romanos 5:5 dice que Dios derramó su amor en el corazón de nosotros. Y significa que si el corazón es el vientre de los pensamientos, la fuente de donde nacen todos los pensamientos, significa que todos los pensamientos que nacen de nosotros tienen que llevar la esencia del amor de Dios. Y si eso no pasa, entonces ¿qué pasa? El enemigo nos está engañando. Así de sencillo. Ahora, el amor de Dios no comparte la injusticia. Ay, entonces si Dios es amor, entonces aceptemos a los homosexuales. No, porque por amor a la santidad, si ellos no sueltan esa aberrante condición, Dios los tiene que eliminar por amor a la creación que quiere caminar en santidad. Porque eso los contamina. Por eso Dios tuvo que echar a Lucifer del cielo, para que no siguiera contaminando el resto de los ángeles. Ya llevaba una tercera parte. Y dice que eran millones de millones. O sea que ¿cuántos millones se arrastró él? No fueron uno. Entonces, una persona amargada dice que tienen que tener cuidado con esa persona, porque esa persona puede contaminar. Entonces, por amor a la 100, yo la saco. Si ella no quiere soltar la amargura o él no quiere soltar la amargura, es mejor que se vaya de la iglesia, porque esa persona se va a encargar de contaminarme el resto. Entonces si ella no quiere o él no quiere soltar esa amargura, yo prefiero que se vaya por amor a los otros. Si no la quiere soltar, estoy siendo claro, ¿no? Pero si se quiere arrepentir y restaurar, abracémosla. ¿Por qué cree que estas personas que no aceptan a Cristo van a estar apartados por la eternidad de los que sí creyeron? Por amor a los que creyeron, ellos tienen que ser apartados por toda la eternidad. ¿Cuánto? Toda la eternidad. ¿En dónde van a estar? En el lugar que ellos mismos labraron para ellos. Porque el infierno no fue hecho para los seres humanos. El infierno fue hecho para Satanás y sus demonios. Lo que pasa es que los seres humanos le quisieron creer, y fuera que le creyeron, no quisieron soltar. Entonces, ahí vamos. Yo me emociono y yo voy a la clase, señora. Pastora Clemencia, no me preocupe, yo voy a terminar la clase todita. Entonces, el amor de Dios nos lleva a la medida de la justicia y su rectitud, ¿correcto? Entonces, ya miramos el amor. Entonces, el amor de Dios nos lleva a la medida ¿de qué? De su justicia. Vemos que cuando va el amor de Dios, va su justicia y va ¿qué? Su rectitud, va su santidad, va todo. O sea, Dios no va a venir solamente con la santidad. No, Él viene con su justicia, Él viene con su rectitud. Escúcheme bien, ese es Dios. Nosotros no somos eso.
Nosotros tenemos eso porque se nos fue imputado a nosotros gracias a la obra del Señor en nosotros. Se nos imputó un espíritu nuevo, que ese espíritu es santo. ¿Nosotros mismos lo produjimos? No, nos lo dieron. Nos dieron un corazón nuevo, nos imputaron un corazón nuevo y lo llenaron de amor. ¿Eso provino de nosotros? No, eso nos lo dieron, o sea que eso lo tenemos. Nosotros ahora somos esa esencia, no porque nosotros la tengamos, sino porque Dios nos la dio a nosotros. Mientras que a Dios nadie le tiene que dar nada, Él es eso mismo. Amén. Entonces el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Romanos 5:5 les acabé de decir. El amor de Dios produce justicia y rectitud en nuestros corazones. Entonces el que diga que tiene amor pero están dando torcido. Hay gente que aún hace negocios. Vean, yo tuve a alguien acá en la iglesia. Una vez me trajo una ofrenda. Hasta buena la ofrenda estaba, la verdad, Kaisa. Pastor, es que Dios me bendijo. Te traje esta ofrenda. Y el Señor me habló inmediatamente. Pregúntele cómo vino esa bendición. Y yo le dije a la persona, oiga, ¿y usted cómo se ganó esa plata? No, pastor, es que hice unos negocios con unos manes así, y Dios me bendijo. Le dije, eso no es ninguna bendición. Y cogí ese dinero y se lo quemé en la cara. Mandé a traer una mechera y se lo quemé. Le dije, no quiero ese dinero. Se lo quemé. Ni siquiera lo santifiqué. Ay, porque a unos dirán, ay, yo lo santifico. No, porque ya mi conciencia sabe que ese dinero viene con manchado, con sangre y con injusticia. Y lo quemé. Por allá adentro el avaro me decía, ay, ¿por qué lo quemaste? Pero el otro decía, no, es necesario que esto pase. Sí, porque uno imagine una necesidad de uno a veces y que venga alguien con 500,000 pesos y el Señor le diga, quema esa plata porque no le sirve. Entonces la necesidad empieza a hablarle a uno. Pero aquí se tiene que levantar un versículo que dice, yo supliré tus necesidades. Sigamos. Esto está muy bonito. La manifestación del amor de Dios. Entonces la manifestación del amor de Dios hace al hacer un sacrificio por la salvación de los ¿qué? De los perdidos. Ahí miramos el amor de Dios. Ahí miramos el amor de Dios. ¿Pero fue injusto ese amor? No. Porque alguien ¿qué? Alguien pagó. Entonces ¿fue justo? Claro que sí. Otorga perdón total y completo a los que ¿qué? A los que se arrepienten. Sirven a los que aman y los protege ¿de qué? Del mal. Y en toda angustia del ser humano Él estuvo ¿qué? Su corazón le olía que su misma creación se perdiera. Él dijo, porque me arrepiento. O sea, fue un dolor que Él sintió, pero no ese dolor de que nosotros sentimos. Fue un dolor de que, ¿por qué se fueron? ¿Por qué se apartaron de mí cuando yo quería brindarles lo mejor a ustedes? Hay gente que dice, ay, es que el espíritu se puso triste, voy a llevarle una rosita. No, Él se contrista porque nosotros dejamos de conocer la verdad cuando Él no nos habla. Cuando nuestro corazón se endurece, nosotros dejamos de escuchar la verdad. Y Él se contrista porque al nosotros no escuchar la verdad, nosotros vamos a mantener cautivos en el engaño. Por eso Él se contrista, Él se aflige porque Él quiere que nosotros conozcamos la verdad. Pero hay gente que dice, ay, Espíritu Santo, te trajo una rosita para que dejes de estar triste. ¡Mentiras! Eso no es verdad. Ese no es el Espíritu Santo el que les está hablando. El Espíritu Santo se contrista porque usted deja de conocer la verdad. Y Él sabe que si usted deja de conocer la verdad, usted va a vivir cautivos en los engaños del diablo y va a vivir en maldición cuando la verdad ya nos ha liberado a nosotros. Tenemos que ser serios y parados, dejar tantas emociones de verdad. De verdad, tantas emociones. Ay, es que Dios comprende mi corazón. No, mentira. Dios quiere que usted conozca la verdad para que esa verdad produzca una libertad en usted y usted pueda libertar su alma y usted pueda libertar a los suyos y usted puede hacer que todas las cosas prosperen y que la gente se dé cuenta y diga, si es verdad, sobre este hombre está el Espíritu de Dios que es 10 veces mayor, como lo dijo Nabucodonosor cuando dijo, si es verdad, cuando habló de los dioses, que le habló a los sacerdotes. Dios, si es verdad que no, ¿cómo fue que dijo? Que no hay otro Dios fuera de... No. Él dijo, si es verdad lo que ustedes dicen, que sus dioses
Dijo, ¿por qué? Dijo, porque el único Dios es Él. Sus dioses ni siquiera existen. Nabucodonosor, un hombre impío, aceptó que el único Dios era Dios. ¿Por quién? ¿Por qué él aceptó esa verdad? Por Daniel. Porque cuando Daniel hablaba, era superior a toda esa sabiduría que, entre comillas, los dioses le habían dado a esos fariseos, bueno, todo lo que, esos brujos que estaban, los sátrapas, eso, los zarrapastrosos. Vamos a mirar. El amor de Dios al hacer un sacrificio para salvarlos. Ese es el amor de Dios para salvar a los perdidos. Primera de Juan 4:9, para que lo mediten. En esto se mostró el amor de Dios en nosotros, que Dios envió a su Hijo unigénito, que es el verdadero único, el único Hijo en su especie, al mundo para que viviéramos por medio de Él, dice el versículo. O sea que ahí se mostró el amor de Dios. Otorga el perdón total y completo a los que se arrepienten. Isaías 55:7. Que los malvados dejen detrás su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvan al Señor, y tendrá compasión y misericordia de ellos. Y nuestro Dios nos perdonará abundantemente. Entonces Isaías 55:7 habla acerca de que Dios ¿qué? Otorga ¿qué? El perdón. Sirve y ama a los que ama y los protege del mal. Sirve y ama a los que aman y los protege del mal. Deuteronomios 33:3 dice: ciertamente Él ama a su pueblo, todos sus santos están en tu mano, siguieron tus pasos y ellos aceptaron y recibieron la dirección del Señor. Entonces aquí vemos que Él los protege. La Biblia dice que el pueblo de Israel, una nube iba sobre ellos de día y de noche es una columna de sol para que ellos fueran cuidados para que ellos se dieran de cuenta que Dios los estaba ¿qué? Protegiendo. Y aún ninguno de ellos conoció enfermedad mientras que estuvieron en el desierto, y aún sus ropas crecían con ellos. Yo no sé, no me pregunte cómo pasaba eso, pero la Biblia dice que la ropa crecía con ellos. $40 años. O sea que un niño nacía, le colocaba una ropa y esa ropa duraba hasta que yo no sé cómo es eso, pero ahí dice que la ropa crecía con ellos. No sé cómo será eso. En toda angustia del ser humano Él estuvo afligido. Isaías 63:9 dice: en toda su angustia Él se angustió, y el ángel de su presencia lo salvó. En su amor y en su compasión los redimió y los levantó y los llevó en todos los días de antaño. Tremendo este versículo, ¿no? Dice que en toda angustia Él se angustió. ¿Cuál era esa angustia? De preocupación y que ay, no, de lamento en su corazón, porque miraba sufrir ¿a qué? A su pueblo, cuando Él sabía que tenía el poder de ¿qué? Del redimirlo. Entonces Él los cuidaba, Él constreñía su espíritu, ¿sí? Entonces estamos hablando de que no es una angustia de desespero como el mundo conoce. Ay, se angustió y empezó. ¿Han mirado? Sigamos. Digamos la otra. Hoy estoy como muy gracioso, ¿verdad? La gracia y la misericordia de Dios. La gracia es recibir lo que no merecemos. La misericordia es no recibir lo que sí merecíamos. La gracia es recibir lo que no merecíamos. ¿Merecíamos la salvación? No. La misericordia es no recibir lo que sí merecíamos. La misericordia hizo que Jesucristo llevara ¿qué? La condenación y todo. ¿Nosotros merecíamos eso? Sí, pero no la recibimos gracias a ¿qué? A su misericordia. ¿Correcto? Entonces, ahí está. Gracia es recibir lo que no merecíamos la salvación, pero Él no la dio. La misericordia es no recibir lo que sí merecíamos la condenación, sí, pero Él no dejó que nosotros recibiéramos la condenación, sino que se la colocó ¿a quién? A Cristo Jesús. Gracia, ahí está. Lo que proporciona alegría, placer, deleite, dulzura, hermosura, favor de la bondad misericordiosa, por lo cual Dios ejerce su influencia sobre las almas, las vuelve a Cristo, las guarda, las fortalece, aumenta la fe, el conocimiento, el afecto cristiano y las enciende en el ejercicio de las virtudes cristianas. Es la condición espiritual de alguien gobernado por el poder de la gracia divina. Entonces aquí podemos ver
¿Cómo opera el Espíritu Santo en la vida de nosotros? ¿Qué hace el Espíritu Santo en la vida de nosotros? Influencia nuestra alma con la verdad, nos hace volver a Cristo, ¿correcto? Nos guarda, nos fortalece, hace que nuestra fe aumente. Entonces, si el Espíritu Santo nos está hablando, todas estas cosas tienen que estar pasando, ¿qué? En nuestra vida. Y si no, a usted le está hablando las emociones. Así es. ¿Se da cuenta cómo nosotros tumbamos estructuras en nuestra propia mente? Cuando nosotros empezamos a conocer esta verdad, entonces cuando el enemigo nos hable y nos empieza a acariciar, ay, sí, no te preocupes que Dios te entiende. Mentira, reprenda ese pensamiento porque no viene de Dios. Porque Dios le va a decir la verdad para que usted tumbe ese sentimiento equivocado que no viene de Dios. Lo acabamos de decir. Aquí, cuando viene alguien a ofrendarnos algo, a darnos, y usted sabe que es que viene sucia esa ofrenda, entonces aquí la necesidad nos está diciendo, recíbela. Ay, si no la recibe, ¿qué va a poner? ¿Qué va a hacer? Usted necesita esa plata, pero aquí la verdad le está hablando, no señor, no la reciba. Dios es poderoso para suplir todas necesidades sin que usted se contamine. Todo cambia. Dios siempre nos va a llevar a la verdad. Y yo oro para que Dios guarde los corazones en esto a nosotros. Personalmente nosotros los que somos pastores, porque muchas veces viene gente de esa clase y nosotros tenemos que estar parados en la verdad de Dios para no sucumbir en la mentira del diablo. Porque a veces tenemos necesidad de decir verdad y a veces el enemigo nos tienta con muchas cosas. El diablo le dijo a Jesús, arrodíllate delante de mí y te entregaré todas las naciones de la tierra. Pero el Señor también dice, por herencia te doy las naciones de la tierra. Él sí las puede dar porque son de Él. El diablo es un usurpador mentiroso. Él no puede dar nada porque Él no tiene sino mentira y engaño en Él mismo. Y muerte y maldición sobre su cabeza moran todos los días. Esto es tremendo, hermanos. Vamos a mirar. ¿Están ahí? Romanos 5:8 para que lo lean en la casa. Hablando de la gracia. Efesios 2:8 al 9. Hebreos 4:16. Hablando sobre la gracia, ¿no? Romanos 5:8, Efesios 2:8 al 9, Hebreos 4:16, Tito 2:11. Listo. Vamos con la misericordia. La misericordia. Aquí nos habla, dice, la misericordia representa el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus ¿qué? De sus méritos. En virtud de la expiación de Jesucristo, nuestro Padre Celestial conoce ¿qué? Nuestras debilidades y pecados. El hecho de que Él conozca nuestras debilidades significa que Él va a hacer que nuestras debilidades sigan sucumbiendo en el pecado. No, Él nos fortalece. Y cuando el pecado nos toca, Él tiene como propiciación la sangre de Cristo para que nosotros ¿qué? Seamos limpiados. O sea que de todas maneras su misericordia va mezclada con ¿qué? Con la verdad, con la justicia y con la santidad. Es, ay, Dios es misericordioso conmigo. Él me va a entender. Alguien, aquellas hablé con alguien. Tremendo este hombre, fue pastor. Escuche bien, fue pastor. Ellos son de Bogotá, una parejita de Bogotá. Y ellos se separaron con la pastora, no pudieron convivir, no se supieron llevar. Y este pastor, ya después como de 20 años, el man se fue para la calle, pero él sigue asistiendo a una iglesia cristiana. O sea, él no se separó del todo de Dios, él siguió ahí. Entonces yo le dije, bueno, ¿y usted por qué no se reivindica con Dios? ¿Cierto? Y yo le dije, ¿qué está haciendo ahorita? Dijo, no, pues hermano, pues estoy yendo a la iglesia de César Castellano, está yendo a esa iglesia. Y pues no, yo voy allá, yo adoro al Señor. El Señor entiende mi corazón. Yo le dije, ya, pero ¿y qué? Dijo, no, pues yo le dije, ¿por qué le impide a usted que vuelva a ejercer? Sí, eso está ahí todavía. Dios dice que Él no quita eso. Dijo, no, pues mi hermano, pues de todas maneras yo estoy ahí, estoy viviendo con una mujer, no me he casado con ella. Pero es que como la misericordia del Señor es tan grande, yo cómo le voy a dañar el corazón a ella a decirle
a decirle algo si ella tiene su marido. Mire, mire, mire lo que está pasando acá. Ella tiene su marido y ella se ve conmigo, pero ella está enamorada de mí. Pero yo no le puedo dañar el corazón a ella, decirle que no, que tenemos que cortar porque Dios no le agrada eso. No, yo no le puedo hacer eso a ella porque yo le daño el corazón a ella y Dios es misericordioso. Y yo decía, Dios mío bendito, este corazón está tan sucio. ¿Cómo justifica el pecado? ¿Cómo justifica la porquería de él mismo? Y decía, y Dios entiende mi corazón y a su tiempo yo voy a de pronto a decirle a ella, o quizás de pronto ella deje al marido y se case conmigo. Ay. Yo me quedé mirando así como, dije, no le voy a decir nada. Yo creo que el Señor ya lo entregó a sus propios deseos carnales. Y me quedé callado. Ya, bueno, si eso es lo que usted piensa, está bien. Mire a donde llevó la misericordia de Dios, a tolerar el pecado. Tremendo, o sea, tremendo. Así hay gente. Ay, es que cómo le va a dañar el corazoncito a ella. Yo me sigo acostando con ella. Ella está enamorada de mí, yo de ella. ¿Cómo me voy a lastimar yo el corazón? Entonces, la misericordia. Aquí está la misericordia. ¿Sí? Dios nos muestra misericordia al perdonar nuestros pecados y ayudarnos a regresar a morar, ¿qué? En su presencia. ¿Correcto? Vamos a mirar unos versículos. Efesios 2, 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida juntamente con Cristo, aun cuando estábamos muertos, ¿qué? En nuestros pecados, por gracia fuimos salvos. Resultados de la misericordia. Los resultados de la misericordia. ¿Cuáles son los resultados de la misericordia? En realidad, la realidad es que saber que Dios no nos dio el castigo que merecíamos, sino que nos amó y nos perdonó y nos salvó, nos debe cambiar y mover a la acción de Dios. La gratitud de todo lo que recibimos gracias a la misericordia de Dios debe manifestar nuestras acciones hoy. O sea que nosotros tenemos que conocer esta verdad y reconocer lo que Dios hizo con nosotros y darle gracias. Y esa gracia no es decir gracias Señor. Esa gracia nos tiene que mover a cambiar nuestra conducta y nuestra manera de pensar. Amén. Porque mucha gente le da, ay Señor, gracias, pero sigue en su camino. No, esas gracias tienen que ir acompañadas de unas acciones que nos lleven a nosotros a cambiar nuestra manera de pensar y caminar. Si la gente le da gracias a Dios, pero sigue su camino, usted no le dio gracias a nadie de nada. No sea mentiroso. Usted simplemente como que dice, ay, sí, Dios, ya, y siguió. Esa actitud estuvo en esa persona. ¿Lo bueno esto, verdad? Esto nos confronta a nosotros mucho. Esto vale más que caer bajo la unción 5 minutos. De verdad que sí, esto sí nos va a libertar a nosotros. Entonces, vamos a mirar aquí. Otro, ahí versículos, Mateo 10, 7, 8. ¿Correcto? Y Primera de Pedro 1, 3. Ahí están esos dos versículos para que nosotros miremos y contemplemos esta verdad de Dios. Las manifestaciones relacionadas entre la misericordia y la gracia. Las manifestaciones relacionadas entre la misericordia y la gracia. Aquí vemos que Dios todo lo que está relacionado con la misericordia y la gracia está la santidad de Dios. ¿Qué más? Desatarnos de ¿qué? Del pecado. ¿Qué más? La justicia de Dios. Por eso por eso Dios es justo, por eso castiga la maldad, ¿correcto? Dios es amor, por eso quien se arrepiente y cree en Jesús tiene ¿qué? Vida eterna. Entonces la misericordia y la gracia va acompañada con todo lo que vemos ahí. La misericordia y la gracia no es la misericordia que me habló ese Señor a mí. Mire como a donde Él llevó la misericordia. ¿Qué talito yo dañarle el corazón a la niña? Me dio de verdad, yo estaba con mi esposa ahí y mi esposa como era el tío de mi esposa, como que mi esposa dígale algo y yo dije, no, ese hombre lo que toca es devolvernos pero bien atrás, de pronto este hombre ni siquiera ha nacido de nuevo, toca hacerlo nacer de nuevo. Imagínense, lleva 20 años en eso.
Qué película tan brava. Fuera de eso, la mujer, esa niña tenía esposo o tenía marido. Y dije, ¿que en qué momento? Antes ese hombre ha sido astuto, no se dejó pillar durante tanto tiempo. Es astuto, de verdad. Lo admiré en eso. Vamos a ver. Cuadro comparativo entre la gracia y la misericordia. ¿Correcto? La misericordia perdona, quita la culpa y la penalidad, salva del peligro, rescata a su objetivo. ¿Correcto? No nos castiga como lo merecemos. Es la liberación del juicio y la muerte. Pero la gracia justifica. ¿Correcto? Cuando nos perdona nos justifica. Cuando quita la culpa y la penalidad, la imputa ¿sobre quién? Sobre Cristo. Entonces, ¿sí se da cuenta lo bonito de todo esto? Cuando uno lo empieza a ver desde ese punto de vista, de verdad, ustedes no sienten un fresco en dentro de nosotros, cómo fluye algo entre nosotros. Esto es poderoso, hermanos. Salva del peligro, imparte una nueva ¿qué? Una nueva naturaleza. Él no nos dejó la naturaleza de pecado para nosotros seguir ahí metiendo la cabeza, sino que nos quitó eso. Rescata su objetivo, o sea, nos transforma, porque si nos quiere rescatar, nos tiene que transformar nuestra manera de pensar, o si no, nosotros volvemos allá al mismo lugar. Entonces, no nos castiga, nos bendice, aunque no lo merecemos. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque Cristo llevó ¿qué? Los pecados, ¿sí? Él nos libera del juicio y de la muerte, o sea, que significa que la bondad que se extiende a quienes no ¿qué? No los merece. Entonces ahí vemos la relación de todo esto. Vamos a empezar a ver. La misericordia perdona. Primera de Timoteo 1:13. La misericordia perdona. Primera de Timoteo 1:13. Y voy a ir aquí. Versículo aquí y la contraparte que es la gracia. O sea, el complemento de la misericordia a la gracia. Entonces voy a estar dando los versículos para que los estudien, o si no, no terminamos hoy. Y ahora, y aquí está la intención del corazón de ustedes. Si la intención del corazón de ustedes es buena, entonces ustedes van a seguir indagando en esta verdad. Si la intención del corazón es volverse unos buenos religiosos, hasta ahí queda y nos olvidamos de eso. Buenos religiosos, porque habíamos buenos religiosos, pero yo creo que a partir de que ustedes entraron en esta escuela no van a ser buenos religiosos, van a caminar en la verdad de Dios. Y esto le podemos añadir una multitud de cosas que Dios puede hacer con nosotros. Esto va a hacer que nosotros extendamos la base del evangelio, pero de encima de esto vamos a construir un propósito de Dios. Entonces Dios nos envía a predicar, bajo esta verdad nosotros predicamos. Dios nos envía a construir una iglesia, bajo esta verdad nosotros construimos la iglesia. Dios nos envía 5,000 almas, bajo esta verdad nosotros fundamentamos estas almas. Esto es muy bonito, pero tiene una responsabilidad muy grande. Por eso de aquí el versículo: ay de los pastores, porque me entregan cuentas de las almas que les he dado. Y ese versículo lo han cogido. ¿Sí ve? Ahí dice que nosotros los pastores le damos cuentas a Dios por ustedes. Por eso es que me tienen que hacer caso. Por eso es que ustedes tienen que diezmarme. Por eso es que ustedes tienen que obedecerme. Mentira del diablo. Hoy se desenmascaró esa mentira. Nosotros le entregamos cuentas a Dios por las almas, pero por esta verdad que está en nosotros, no por lo que nosotros le digamos a las almas. Las almas tienen su pastor y el pastor se llama Jesucristo. Nosotros simplemente estamos siendo la vasija para que ellos vengan a Dios. Por eso nosotros entregamos cuentas a Dios. Si nosotros le metemos mentiras a las almas, nosotros somos ciegos, guías de ciegos. Y la sangre de ellos va a estar sobre nuestra cabeza. Por eso tenemos que tener cuidado los que tenemos llamado. Los profetas, apóstoles, evangelistas, pastores. ¿Sí? No, pero no es para meter terror, es para que ustedes se fortalezcan en la fe. Entonces, la gracia justifica. Romanos 3:24. La misericordia quita la culpa y la penalidad. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero más el que los confiesa y los abandona recibe ¿qué? Misericordia. La misericordia salva del peligro. Salmos 6:4. Jehová vuelve y libra mi alma
y soy salvo por su misericordia. La gracia imparte una nueva naturaleza. Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados según Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano antes de que estuviéramos en ellas. Entonces, la gracia imparte la nueva naturaleza. Vamos aquí. La misericordia rescata su objetivo. Aquí, Lucas 10:33, pero un samaritano iba por el camino, vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia y ¿qué? Se lo llevó. Acuérdense que había pasado ya uno, pero ese no tenía misericordia. Se lo miró. Que Dios te bendiga. Pero pasó el verdadero que tenía misericordia y rescató ¿qué? El objetivo. ¿Cuál fue el que rescató? Él se lo llevó, lo limpió, le dio de comida y lo bendijo. ¿Correcto? Eso la misericordia rescata. La gracia transforma. Tito capítulo 2, 11 al 12. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivimos en este siglo. Dios nos imputa en este siglo la justicia y la piedad. Entonces la gracia transforma. Por eso nosotros necesitamos ser transformados por la vida de Dios. ¿Correcto? Entonces, ahí quedamos. ¿La gracia qué? ¿Dónde quedamos? La gracia transforma. Sigamos. Tito 2, 11, 12. ¿Correcto? Ay, espere que aquí me falta. Esta es la hoja que me falta. Espere un momentico, porque aquí se me perdió la hoja número 9. Aquí, espere un momentico. O se los quedo viendo. Quedamos en la gracia transforma. ¿Nos falta qué? Nos falta el liberado del juicio y la muerte y la bondad. Pues le voy a tomar que lo busque en la casa porque me olvidó anotarlo ahí. No lo tengo. Ahí quedé yo también, mire, vean. Ay, Dios. Bueno, ahí con eso para que estudien y busquen los versículos, ¿correcto? Número 3. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Qué pena con ustedes, pero ahí sí se me fue la paloma. La culpa no es de ustedes. Pero como Dios es grande en misericordia, me perdona. Y les coloca la tarea a ustedes. Sí, no tengo más, la gracia transforma y quedé ahí. Bueno. Dios. No, la pastora no, ya sabe que no me regaña. Pero sí, no tengo más. Se me quedó ahí y yo tenía apuntada aquí 9, 10. No, sí, ahí tengo las hojas bien. No sé para dónde se me fue, pero bueno, gloria a Dios. Entramos al punto 3. Dios juzga la naturaleza caída de pecado del hombre en su Hijo. Romanos 3, versículo 26. Y él mismo es justo y justifica al que es de fe, al que es de fe de Jesús. Entonces vamos a ver Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice: y el mismo justo y justifica al que de la fe es de Jesús. Romanos 3:26. Entonces déjeme leer algo aquí. Dice: al juzgar Dios la naturaleza caída del hombre sobre su Hijo, le impone a su Hijo el castigo del juicio por el pecado. Esto es la sentencia de muerte. El día que comieres, ciertamente morirás. Entonces aquí vemos que se cumplió la sentencia de muerte que estaba sobre ¿quién? Sobre Adán y Eva, ¿correcto? Entonces Dios en Jesucristo ese día derramó ¿su qué? Su juicio sobre la naturaleza de pecado. ¿Y sobre quién cayó? Sobre Cristo. ¿Dios cumplió? Cumplió. ¿Correcto? Entonces mire hasta dónde fue el juicio. Ahora les voy a dar un misterio. Satanás fue juzgado el día de la cruz del Calvario. Hasta ese día Satanás fue juzgado. Porque Dios le imputó todo el desastre. Porque cuando Satanás se rebeló, no lo van a contar a nadie. Tiempo, entramos a la última hora. Cuando Satanás se rebeló, él dijo: yo puedo ser Dios, ¿cierto? Y convenció a los ángeles.
¿De qué lo iba a imputar? ¿De qué juicio le iba a dar el Señor a Lucifer? Si no tenía cómo sustentar, aunque él sabía para dónde iba todo este rollo, ¿correcto? Él sabía que eso estaba mal, pero él no podía decir, no, sí, porque Satanás lo único que deseaba era ¿qué? Ser Dios. Entonces él tenía que buscar un argumento para dar un ¿qué? Un justo juicio. Y vea que Satanás llegó a ser Dios, el Dios de este siglo. Pero miramos todo lo que se desató bajo el gobierno del diablo. ¿Qué se desató? Maldiciones, muerte, calamidades. Entonces Dios recogió todo eso. Y el día de la cruz de Calvario dijo, vea, por esta razón ahora hay un juicio eterno sobre su cabeza. Aunque ya estaba condenado, pero ese día le manifestó, ¡pum!, y todos los demonios y Satanás fueron juzgados ese día. Y ese día fue juzgada la naturaleza de pecado, pero con la ventaja que a Satanás ninguno le llevó sus pecados, pero al hombre sí hubo uno que se impuso entre el hombre. Entonces Satanás quedó juzgado y el hombre también. Al hombre lo declaró inocente y a Satanás lo declaró culpable. ¿Por qué al hombre lo declaró inocente? Porque a Jesucristo le dijo que era culpable por causa de que él llevó el pecado del hombre. Pero después en el tribunal del cielo se dieron de cuenta que el juicio que cayó sobre Jesús, que era la culpabilidad, realmente lo había hecho por amor, porque en él mismo no había pecado, sino que él le hizo por amor. Entonces la justicia de Dios se levantó y declaró inocente a Jesús y lo resucitó de entre los muertos. Mire esta historia tan tremenda, ¿no la han visto por ese lado? Porque él se echó una culpa que no era para él, pero él la llevó por amor, y Dios vio ese amor y dijo, no, mi hijo es inocente, levantémoslo entre los muertos. Y vino el poder de la vida y lo levantó, y ahí estuvo el plan perfecto de Dios, y Satanás quedó muertico. Entonces vemos, si ve la justicia de Dios tan hermosa como es cuando nosotros la vemos. Jesucristo fue condenado en ese momento, por eso murió, porque él llevó el pecado del hombre. Pero Dios miró, ¿qué miró? La intención de Jesús, porque él era santo y se echó toda la inmundicia del hombre y dijo, no, pero él no pecó porque él quería, él pecó, él llevó el pecado, no porque él quisiera llevarlo, porque aunque él dijo, Señor, él se lamentó de eso. ¿Por qué me has abandonado? Cuando se echó el pecado por encima. Entonces veo a Dios ahí en el tribunal. Dijo, no, mi hijo no es culpable. Él lo hizo por amor, para libertar al hombre. Mi hijo es inocente. Vaya y resucítenmelo. Sáquenlo de esos lugares de muerte. Y ahí se cumple el versículo donde dice, y la muerte y los lazos de la muerte me rodearon, pero yo levanté mi mirada y confié. Ese versículo era para Jesucristo. ¿Te ves eso? ¿Sí? Mira cómo vemos todo lo que pasó ahí en la hora de la cruz. Dijo, no, mi hijo es inocente. Él no quiso llevar ese pecado porque quiso. Él no se dejó engañar. Él, por amor a la humanidad, él se imputó el pecado. Por esa gracia, por eso yo lo declaro inocente. Y mire lo que hizo el Señor. Declaró inocente al hombre y declaró inocente a Jesús por el amor por la humanidad. Ese diablo cochino quedó, pero vea. Ahí vemos la multiforme sabiduría y gracia de Dios. Tremendo eso, ¿no? Sigamos, rápido. Yo me emociono. Aquí vamos. Entonces ahí vemos esto, la importancia de entender lo que sucedió sobre el cuerpo de Jesús en la cruz y en su resurrección. ¿Lo acabamos de explicar? ¿Sí lo acabamos de explicar? Amén. Entonces la caída del hombre, el hombre viene a ser una mente opuesta a la de Dios, alejada y enemiga de Dios. Toma una forma de pecado dándole poder a la muerte para que reine sobre el ser humano y sobre su mente, y lo llevará a vivir en regiones de ¿qué? De muerte. Ahí vemos que el hombre fue llevado a ¿qué? A regiones de muerte, y la muerte lo gobernó. ¿Hasta que qué? Hasta que Cristo quitó el pecado. La destrucción de la mente caída, la crucifixión de la naturaleza de pecado, la posición y estado del hombre y el estado de muerte en el hombre, su corazón de piedra, fueron destruidos. Y la imagen que proyectaba el corazón de piedra fue ¿qué? Desnudado.
avergonzado, destruido, molido, acabado, pulverizado, y toda la imagen distorsionada de pecado que proyectaba la mente cayó y fue ¿qué? Desmenuzada. Y aquí vemos el plan perfecto de Dios. Se los acabé de mostrar en la ilustración que les di ahorita. Entonces sigamos. La importancia de entender lo que sucedió sobre el cuerpo de Jesús en la cruz y la resurrección. Entonces, cuando Jesucristo resucita, le da la confianza al hombre y dice: yo vencí, yo salí victorioso de todo esto, y como yo salí victorioso y lo que hice lo hice por ustedes, ustedes también son victoriosos igualmente conmigo. Y traspasó los cielos y se sentó arriba en lugares celestiales y nos colocó a nosotros ahí. Y entonces él dijo: así como yo gobierno y todas las cosas se me sujetaron, así ustedes van a gobernar y todas las cosas se le van a sujetar a ustedes. ¿Así? Sí. 8 cosas importantes de la resurrección. De verdad que cuando uno empieza a meditar en esto, mire, vea, yo tengo los apuntes para que no se me olvide lo que yo voy a decir. Pero realmente eso es algo que ya fluye, empieza a fluir en uno. Y los pensamientos, y cada evento que le pase a uno en su vida, se levanta un pensamiento de esos que ya está establecido en nuestro corazón e inmediatamente contrarresta. Mire, cuando a veces uno les habla, cuando a veces uno le hablan y le vienen a traer cosas, y yo estoy viendo a la persona y yo me quedo mirando. Y por dentro, cada vez que la persona habla, si me está hablando mentira o engaño, por dentro se está levantando una verdad. Inmediatamente eso hace que ese engaño no entre y penetre y afecte sus emociones y afecte sus pensamientos. Porque hay murallas de justicia construidas en usted. Como el ejemplo que le acabé de dar, que viene la necesidad y viene un dinero corrompido. Entonces se levanta los sentimientos de la naturaleza caído a querer gobernarlo a uno, pero se levanta la verdad dentro de usted y le está diciendo: poderoso Dios para suplir todas las necesidades sin que su alma se corrompa o acepte engaño del enemigo. ¡Pum! Y de una vez uno comienza a actuar de acuerdo a esa verdad. Vamos rápido. Ay, Dios mío, vamos rápido. 8 cosas importantes de la resurrección. Que somos justificados delante de Dios. Demuestra que Él vive. La resurrección demuestra que Él vive y venció la muerte. La resurrección demuestra que somos justificados. La resurrección demuestra y significa que estamos unidos ¿con qué? Con Cristo. La resurrección confirma la verdad de las Escrituras. Prueba que el Evangelio es verdadero. La resurrección prueba que Él es el Hijo de Dios. La resurrección nos asegura el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. La resurrección nos asegura nuestra resurrección el día que partamos de esta tierra. ¿Vemos versículos? Vamos a ver versículos. Primero, la resurrección significa que somos justificados ante Dios. Romanos 4:25. Y de verdad que tras de esta verdad nosotros podemos llegar a ser jueces en la tierra. De eso estábamos hablando aquellas con la iglesia, muy poderoso. Uy, Dios mío, son 18 hojas. Uy, no, muy rápido. No eran 16, son 18 lo que tengo aquí. Ay, Dios mío. Romanos 4:25, en la primera, que somos justificados delante de Dios. Romanos 4:25. Segundo, la resurrección de Cristo demuestra que Él venció la muerte. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Primera de Corintios 15:55. Lo van a meditar en la casa. Tienen harta tarea para que mediten en esta casa. Ahí le dieron un cuadrito para que llenen todos los días. Entonces mediten en esto y llénenlo. Primera de Corintios 15:55. La resurrección de Cristo significa que los creyentes están unidos a Cristo. Aquí la tercera. ¿Correcto? Segunda de Corintios 4:14. La resurrección de Cristo confirma la verdad de las Escrituras. La cuarta. Primera de Corintios 15:3 al 4. Primera de Corintios 15:14. Pues si Cristo resucitó, en vano es nuestra fe, dice la Escritura. Si Cristo no resucitó, en vano es nuestra fe.
Y si nosotros resucitó, y si no resucitó, pues nosotros tampoco vamos a resucitar en el día postrero. Y si Él no resucitó, pues todo en la cruz fue mentira. Entonces ahí está como Mahoma, que murió, nunca resucitó. Toda su teología se cae por su propio peso. Lo de Creciendo de Gracia, que dijo que era Jesús, no resucitó porque él dijo que iba a resucitar. Toda su enseñanza cae por su propio peso. Si Cristo no hubiera resucitado, todo lo que él dijo hubiera ¿qué? Caído por su propio peso. Pero él que resucitó, y eso le dio poder y fuerza a la verdad que él estaba diciendo, tanto que trascendió todas las generaciones hasta el último día de esta tierra. Y aún seguirá permaneciendo por todos los siglos de los siglos. Esta verdad se va a contar toda la eternidad. Toda la eternidad se va a contar de lo que Cristo hizo con la muerte, con Satanás y con todos aquellos que quisieron distorsionar la verdad de Dios. Seguimos. ¿Dónde íbamos? En el quinto. ¿En el 6? ¿Dónde? La resurrección de Cristo prueba que es el Hijo de Dios. Romanos 1:14. Sí, sigamos en el 5. Romanos 1:14. La resurrección de Cristo nos asegura el derramamiento del Espíritu. Hechos 2:33. La resurrección de Cristo nos asegura nuestra resurrección. Primera de Corintios 15:20. Santo Rosario, Cristo bendito. Jesús, bueno, listo ya. Sí, ahí estamos, las 8. Punto número 4. Jesús cumplió la ley. No, Mateo 5:16, no penséis que vino a abolir la ley y los profetas. No vino a abolir la ley, sino que a cumplirla. O sea que él cumplió la demanda de lo que Dios estaba exigiendo para con el hombre, que era ¿qué? Cumplir la ley. Él no vino a aborirla, él cumplió cada milímetro y cada coma y cada punto de lo que la ley exigía para que el hombre pudiera salir de ese estado degradante en el cual estaba ¿qué? Viviendo. Y gracias a ese cumplimiento Jesucristo pudo llevar todo sobre él. Si él no hubiera cumplido la ley, él no hubiera podido ser apto para poder hacer esa obra que él hizo. Por eso ningún hombre podía llevar la cautividad que tenía el hombre. Ninguno. Yo no sé, ya sabiendo eso, ese Mahoma queda por el piso. Usted sabe que los musulmanes es la religión más grande del mundo por encima de la Iglesia Católica. ¿Sí sabía eso? El movimiento musulmánico o esa vaina de Alá y Mahoma y todo eso es la religión más grande del mundo. Por eso allá en el Medio Oriente se están uniendo y están sacando la mezquita abrahámica, que es donde van a reunir todas las religiones y van a formar una sola. Esa es la plataforma para el anticristo realmente. Pero no vamos a meternos por allá, ¿correcto? Entonces Jesús cumplió la ley. Mateo 5:17, Amós 5:21, vamos a leer Amós 5:21. Abominé vuestras solemnidades y no me complací en sus asambleas, y si me ofreciste vuestras solemnidades y vuestras ofrendas, no las recibí, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Mire tremendo lo que dice: quita de mí la multitud de tus cántaras, de tus cantares, pues no las escuché en sus solemnidades ni sus instrumentos. Dice: más bien corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuosos arroyos. Eso es lo que el Señor quiere, que corran ríos de justicia y que corran ríos de ¿qué? Lo acabamos de leer. Y que corran el juicio como las aguas y que corra la justicia como impetuosos arroyos. Eso es lo que el Señor quiere. Él no quiere tantas, que pobrecito y nos damos golpes de pecho, y que voy a ayunar 15 días y que voy a ayunar 40 días y que voy a hacer 50 Ave Marías. No, Él no quiere eso. Él lo que quiere es que a través de nosotros corra su justicia y sus juicios. Eso es lo que le agrada al Señor. ¿Por qué? Porque el trono de Dios es justicia y juicio, y debajo de su trono, debajo de ese umbral, corre un río que es el que tiene que
llevar nuestra identidad. El río de Dios es el Espíritu Santo de Dios. Amós 5 del 21 al 24. Ahí está entre esos. Otro versículo es Marcos 5:20, para que sigamos ahí, que Jesús cumplió la ley. Correcto, todo habla llevando a la mira en todo lo que Jesús hizo. Lucas 16:15, lo vamos a leer en la casa. Y Mateo 6:1, la nueva creación en Cristo. Realmente, si ustedes se ponen a ver, esto es tremendo. ¿Cuánto me queda? ¿A qué hora es que terminamos? ¿A las 11:30? Son las 11, ¿cierto? Está bien. Veamos que realmente todas estas enseñanzas que ustedes le están dando aquí en la escuela es únicamente, y el único objetivo es que ustedes conozcan quiénes son. Que ustedes conozcan su identidad, porque la identidad de Cristo se ha perdido en las iglesias. Por eso la iglesia anda en una barca llevadas por cuanto viento de doctrina hay y que cada pastor se inventa en su cabeza corrupta. Ustedes sabían que las sectas, el 90% de las sectas fueron creadas por cristianos. Los Pentecostales Unidos de Colombia nació en 1914, cuando María Éter estaba dando una enseñanza y uno de los que estaba recibiendo, un pastor de los que estaba recibiendo la enseñanza, transgiversó la enseñanza de María Éter, que fue una avivadora en ese tiempo, y dijo no, Dios es uno y no hay Espíritu Santo, no hay nada de esa vaina, y si ustedes tienen que bautizar en nombre de Jesús, y creó los Pentecostales Unidos de Colombia, y eso hizo división entre la misma iglesia. Los Testigos de Jehová, los mormones, fue Smith, que se creía espiritual y se fue para el monte a ayunar, y allá se le apareció el ángel Mormoni, que leyó un libro que se llama el libro Mormón y creó la secta de los mormones. Pero fue un hombre que se fue a ayunar al monte y allá se le apareció el ángel. Un ángel caído, sí, era un ángel, pero era caído. Lo que no se dio cuenta es que ahí se le cumplió la palabra que dice que el ángel se le vistió de luz. Y él creyó eso y formó la secta de los mormones. Y así sucesivamente podría darles alguno, porque me gusta estudiar mucho historia también. Y así podría darle muchas sectas que nacieron bajo ese concepto. Creciendo de gracia, que él tuvo un sueño, que él estaba recordando su vida pasada y que se dio cuenta que su vida pasada era Jesús, y entonces él dijo que él era Jesús. Pero era creyente, era un hombre de Dios. Los nicolaitas, que vinieron a ser los gnósticos, los nicolaitas nació de entre los 7 que vinieron que escogieron para servir las mesas. Uno de ellos se llamaba Nicolás, y él tuvo una revelación y dijo que las relaciones sexuales no se podían hacer porque eso contaminaba la carne. Entonces creó los nicolaitas y enseñó a fornicar a la gente, a salirse del espíritu y a tener relaciones con espíritus inmundos y aún con los espíritus de las propias personas. Y entonces ahí nace los espíritus de incubo y sucubo, que vienen y se le posan encima de un hombre y hace que tengan sueños eróticos, y aún esos sueños parece que fueran realidad y amanecen mojados. Y todo eso nació de ahí, de esa aberración, de esa revelación falsa que tuvo este Nicolás. Y que el Apocalipsis dice que se llamaron los nicolaitas, a los cuales yo aborrezco, dijo el Señor. De ahí nació un hombre de Dios, se llamaba Nicolás, estaba entre los 7 que fueron escogidos para servir las mesas, que ahora se llama la gnosis, los gnósticos. Tenemos que tener cuidado. Estos que se creen espirituales y que tienen diarreas mentales. Por eso necesitamos asentar esta verdad. Entonces, la nueva creación, yo creo que este tema de la nueva creación ha sido un tema muy pisado aquí, ¿correcto? La nueva creación, ¿qué trae? La nueva creación trae ¿qué? El nuevo corazón de carne. ¿Cómo? Sí. ¿Qué? A la B. Sí, a la B. Sí, ahí está la B. A, la nueva creación. Yo creo que la nueva creación está muy pisada para estar hablando. ¿Sí? Uy, bájale un poquito de volumen. La nueva creación está muy pisada ese tema.
Yo creo que podría darle versículo. Aquí está el versículo. He aquí si alguno está en Cristo, nueva creación es. ¿Qué trae la nueva creación? La nueva creación, ¿qué trae la nueva creación? Trae un corazón de carne, ¿correcto? Como la mente del corazón de carne en el alma logra ¿qué? Su transformación. Por la nueva creación es que nos fue dado ¿qué? El nuevo corazón de carne. Y ese nuevo corazón de carne va a empezar a brotar pensamientos que va a transformar ¿qué? Nuestra alma y nuestros pensamientos. Entonces tenemos que permitir que ese nuevo corazón lleno del amor de Dios, unido con el Espíritu de Dios, empiece a brotar pensamientos que llenen nuestra mente y nuestra alma para que sea ¿qué? Transformada. Entonces del nuevo corazón hace que el alma se logre ¿qué? Su transformación. Segundo, ¿qué hace la nueva creación? La nueva creación hace que nosotros meditemos en la palabra de día y de noche para que nuestros caminos sean ¿qué? Prosperados. ¿Qué hace más la nueva creación? La nueva creación come el cuerpo y bebe la sangre de Cristo. Usted sabe que aunque usted hace el acto profético de comer un pancito y un vinito, realmente lo que está pasando es que el espíritu suyo está comiendo y bebiendo de la sangre de Cristo espiritual, del Cristo glorificado. Eso es lo que está pasando en el espíritu, que su espíritu está comiendo de Cristo y que su espíritu está bebiendo de Cristo. Esto es su cuerpo glorificado y su cuerpo incorruptible, y hace que nuestra vida siga creciendo en la incorruptibilidad de Dios y siga creciendo en la sangre santa que purifica nuestra alma y nuestros pensamientos. Porque la sangre de Cristo es la que limpia. ¿Qué es lo que tiene que limpiar? Nuestra conciencia, nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Entonces ese fluir dentro de nuestro espíritu hace que nuestra alma sea permeada de la sangre. Esto es poderoso. Y ese comer del cuerpo de Cristo hace que nuestro espíritu crezca en esa capacidad y en esa fortaleza de comer la virtud de Dios en nosotros. Eso está pasando en el espíritu, ¿sí sabía? Nosotros crecemos en eso. Y esa nueva creación, cuando contemplamos a Él, ¿qué pasa? Pues crece. Acuérdese que nosotros vinimos a ser bebés espirituales, que no se difiere del esclavo, ¿correcto? Entonces ese espíritu tiene que crecer hasta llegar ¿qué? A la estatura del varón perfecto. Y cada vez que crezca, él va tomando dominio sobre el alma y sobre el cuerpo. El alma está siendo transformada y el cuerpo está siendo esclavo de la justicia. Pero vamos a quedarnos un poquito ahí. Ezequiel 36, 26. 11:5. Ahí. 36, 26. Aquí vemos, dice: y quitaré de vuestra carne de pecado el corazón de ¿qué? De piedra, y les daré un corazón de carne sin pecado. Dice de Ezequiel 36, 26. Vivir en la nueva creación quiere decir tener un nuevo espíritu en la mente del corazón de una nueva mente. Dice: el espíritu de la mente del corazón de su carne está lleno del amor de Dios, que dará el fluir de los pensamientos de amor para actuar en amor y de acuerdo al corazón de Dios. Un corazón que piensa como Él y siente como Él es un corazón sensible al sufrimiento y a la necesidad de los demás, a la manera de Dios. Ya no es Dios lejano, sino es un Dios que cerca a nosotros, tan cerca que está uno con nosotros. Escúcheme bien, Dios está tan cerca de usted que es uno con usted. El Espíritu Santo está tan cerca de usted que es uno con usted. La unción del Espíritu de Dios es la que está sobre nosotros, pero la mente del Espíritu de Dios es uno con nuestra mente. Entonces, cada pensamiento que nace de nosotros nace del corazón de Dios, que es uno con nuestro corazón. No necesitamos pensar en cosas diferentes. La unción de Dios es la que está sobre nosotros, y la unción de Dios es la que nos guía cuando liberamos demonios, cuando liberamos personas de demonios, cuando sanamos a los enfermos. Entonces la unción de Dios nos habla y nos dice cómo operar en ese poder.
Pero el Espíritu Santo dentro de nosotros es el que nos transforma. La gente está aprendiendo a escuchar la unción del Espíritu de Dios que está sobre nosotros para operar en milagros, pero omitieron la voz del Espíritu de Dios que está dentro de nosotros para transformarnos. Entonces la gente quiere saber cómo moverse en la unción, pero están omitiendo la voz del Espíritu de Dios dentro de nosotros para ser transformados. Por eso vemos personas llenas de unción que salen de ministrar y se están acostando con la mujer del otro. Vemos personas que salen de ministrar y están llevando sus ofrendas y sus diezmos para ir a jugarlas en casinos y para ir a gastarlas en cosas que no deben gastarse, sino en el propósito de Dios. Porque quieren conocer la unción, pero es que la unción no está dentro de nosotros. La unción está sobre nosotros. El poder de Dios está sobre nosotros, pero el carácter y el amor de Dios está dentro de nosotros. Ese carácter y ese amor de Dios es el que transforma nuestra mente. La unción no transforma nuestra mente. La unción nos enseña a operar en el poder sobrenatural de Dios, pero la mente del Espíritu nos enseña a transformar nuestra mente natural en una mente sobrenatural y divina de Dios. Entonces nosotros tomamos la unción y la operamos en la mente natural corrupta de nosotros, y por eso es que vemos la gente caer. Entonces primero escuchamos al Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros para transformar nuestra mente. ¿Correcto? Porque la gente está leyendo libros. ¿Cómo traer la unción? 7 pasos para traer la unción y el poder de Dios. Y gloria a Dios. Y Dios aún permite que eso pase. Porque la gente se expone. Claro que sí. La Biblia dice: no ponga manos sobre los neófitos. Pero usted ve esos pastores. Recibe, pastora. Y si es verdad, ahí pasó algo espiritual. Y si él lo cree o ella lo cree, va a operar en esa unción. Pero ¿qué va a pasar con esa unción? Va a caer sobre una vasija rota y se va a echar a perder, y esta vasija va a quedar avergonzada. Entonces la gente quiere escuchar la voz del Espíritu para traer la unción, pero no quiere escuchar la voz del Espíritu para transformar sus mentes. Recuerde que Dios está sobre nosotros y en nosotros. Eso lo vemos a través de la palabra. Aquí dice que el Espíritu Santo, después de este versículo dice que el Espíritu Santo es uno con nosotros, pero en el libro de los Hechos dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Entonces nosotros tenemos que aprender estas verdades. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 16. ¿Y quién ha conocido íntimamente la mente del Señor lo suficiente bien para convertirse en su consejero o que instruya? Solo Cristo, quien es la mente de Dios hecha carne, solo Él conoce plenamente, pero ahora nosotros poseemos la mente de Cristo, esa mente que nos da la capacidad de entender sus pensamientos y el poder como pensar como Él. Entonces, cuando busquemos a Cristo para hacer transformada nuestra vida, busquémoslo a través de las Escrituras. No lo busquemos a través de otros libros para querer aprender cómo operar en el poder de Él. ¿Sí? ¿Amén? ¿No? Sigamos. Otros versículos ahí acerca de la nueva creación y el corazón nuevo. Juan 5:19. Lo voy a leer rápidamente. Me quedan 15 minutos. 20 minutos. Uy, 10 minutos. Uy, no. Tranquila, hombre. Frena un poquitico. Vamos a hacer como si vamos a orar para que el tiempo se detenga. No. Juan 5:19. Ahí vemos. Vamos a meditar en esos versículos. Juan 1:1. Juan 10:30. Ahí nos va a hablar de que somos uno con Él, de que el verbo se hizo carne, del corazón de carne, de que somos una nueva creación, de que somos un espíritu con Él. Colosenses 1, 17 al 20. Entonces tenemos que entender que cuando somos uno con Él, también debemos de proyectar la imagen de Él. Cuando nosotros somos uno con el Espíritu de Dios, con Cristo, entonces también debemos proyectar ¿qué?
su imagen. Si nosotros somos uno con Él, deberíamos de proyectar su imagen, porque es la esencia de nosotros ahorita. Él es la esencia de nosotros ahorita. Por eso Pablo dijo este versículo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no soy yo quien vive en mí, sino que es Cristo quien vive en mí, y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a la muerte por mí. Entonces, si ya no vivo yo, ni vivo en mis pensamientos, sino que vive Él, entonces, ¿qué tenemos que proyectar a través de esa nueva creación? Pues la vida de Él. Amén. Entonces, Colosenses 2:10, Efesios 3:19, voy a leer este versículo que me gusta. Y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de la plenitud de Dios. Entonces nosotros tenemos que seguir indagando en esto hasta ser ¿qué? Llenados hasta la plenitud de Él. ¿Podemos llegar? Claro que sí, porque Él lo dijo. Pero ¿por qué no llegamos? Porque no enfocamos nuestra mirada en Él, sino que enfocamos nuestra mirada en todo lo exterior que pueda brindarnos el mundo o lo que pueda brindar el poder de Dios en nosotros. Entonces, también al mismo tiempo nosotros estamos sentados ¿qué? En lugares celestiales. Cuando viene la nueva creación en nosotros, nosotros también estamos ¿qué? Sentados en lugares celestiales. ¿Correcto? No es solamente, ay, sí, tenemos la nueva creación. No, también fuimos trasladados al mismo tiempo, ¿a dónde? A los lugares celestiales. ¿Por qué allá? Porque allá está sentado Cristo y allá fue glorificado y allá fue establecido. ¿Para qué? Para que todas las cosas estén debajo de nuestros pies. Acabamos de hablar que hay un segundo cielo y hay un primer cielo. Si nosotros estamos en el tercero, entonces todo está debajo de nuestros pies. Entonces estamos sentados en lugares celestiales. Efesios 2:6. Efesios 2:6. Efesios 2:6. Ahí vemos, no voy a explicar eso, yo creo. Entonces, la meditación en la palabra, aquí vamos a hablar un poquito aquí para dar algunos versículos de acá. La meditación de la palabra la podemos ver en Salmos 1, versículo 1 al 3. Dice: cuál bienaventurado es el hombre que no anda en consejos de malos, ni se detiene en caminos de pecadores, ni se sienta en sillas de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y la medita de día y de noche. Entonces será como árbol plantado junto a las aguas de corriente, que da fruto a su tiempo y que su hoja no se marchita, y todo el tiempo que prosperará. Comiendo de su carne y bebiendo de su sangre. ¿Correcto? Ahí podemos ver en Juan 6, 54 al 57, la vida eterna llega al que come mi cuerpo y bebe su sangre, y yo lo resucitaré en el último día. ¿Correcto? Y completados en él, 2 Corintios 3:18. 3:18. Todos podemos acercarnos a él con un velo quitado de nuestro rostro, como el nuevo corazón sin pecado, y teniendo una nueva mente en Cristo, sin el velo y sin la naturaleza de pecado, todos nos convertiremos en espejos que reflejan brillantemente la gloria del Señor. Entonces, estos versículos suenan un poquito diferente porque siempre tengo la costumbre con la pastora de Clemencia de que nosotros vemos varias versiones, y más que todo es usada la Passion Translation, la nueva traducción viviente también la usamos mucho, pero en ciertos versículos, ¿correcto? En ciertos versículos, no en todos. En 1 Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza puesta en él, siempre estarán purificándose a sí mismo como él es puro, ¿correcto? Cuando lo contemplamos a él. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que quien por el gozo puesto delante de él soportó ¿qué? La cruz. Entonces ahí vemos todo lo que hace la nueva creación, todo lo que hacemos. La conclusión de esta clase, ¿quién le pareció chévere esta clase? Yo creo que fue una clase, la conclusión. La única manera de vivir y manifestar la justicia de Dios es a través de ¿qué? De nuestra nueva creación. Un hombre que no haya nacido de nuevo no puede tener oportunidad de manifestar la gloria de Dios. Por eso tenemos que asegurarnos de que verdaderamente hemos nacido de nuevo,
tenemos que verdaderamente asegurarnos, porque Pablo, cuando estuvo en los Gálatas, dijo a lo último, dijo, si es que el Espíritu de Dios está en ustedes. Él dudó por todo lo que estaba pasando, los pleitos, las contiendas, y él dijo a lo último, wow, estoy anonadado de todo esto. ¿Será que el Espíritu de Dios está con ustedes? O sea, él aún dudó de que hubieran nacido de nuevo la gente. Entonces vemos que todo creyente que vive en las iglesias, no todos han nacido de nuevo. Yo aún he dudado de muchas personas, no crea que no. Yo aún he dicho, oiga, ¿será que este mano, esta vieja nació de nuevo? Yo creo que no. Entonces debemos de mirar ciertas manifestaciones de Dios. Yo personalmente, cuando el Señor se me aparece a mí, yo algo que dije durante casi 2 meses, hasta que la pastora Clemencia me habló, yo dije, algo pasó en mí. Yo no sé qué pasó, yo ya no digo grosería, ya no me dan ganas de tomar, ya miro a las mujeres y no me dan ese deseo que tenía antes con ellas, y yo no me he vuelto gay todavía. A mí me siguen gustando, pero ya no siento ese deseo. ¿Sí? Algo me pasó y yo llamaba a mi mamá y yo le decía, mami, no sé qué me está pasando, algo me pasó después de que yo tuve esta experiencia, yo no sé, hasta cuando alguien se apareció y me dijo, lo que pasa es que usted nació de nuevo. Y yo le dije, enséñeme, yo quiero conocer esa nueva persona que no conozco. Eso me pasó a mí al principio. Y entonces ahí fue donde yo me senté con la pastora Clemencia casi durante, yo creo que 5 años tal vez. Todavía lo hago de vez en cuando. Todavía lo hago. Vengo y me siento, pastora, me está pasando eso. Siéntese ahí. Romanos tal, Colosenses tal. Y yo, ay, Señor, yo sé que algo pasa dentro de mí. Entonces, la única manera de vivir y manifestar la justicia de Dios es a través de ¿qué? De la nueva creación, que tiene un nuevo corazón, donde produce nuevos ¿qué? Pensamientos. ¿Pensamientos de qué? De amor, de justicia, de santidad, de toda esa clase de cosas. Es saber que todos los creyentes nacidos de Dios se nos fue imputada ¿qué? Su justicia. Esto es una nueva mente para pensar como Él. Estamos para imitar al Padre de las luces, al Dios verdadero, porque sus juicios son ¿qué? Justos y verdaderos. Y Jesús dijo, por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ahora somos esclavos ¿de qué? De su justicia. Romanos 6, 15, 16. ¿Podemos vivir como Él vivió? Podemos vivir. Él dijo que cosas mayores haríamos, pero ese poder de Dios va a crecer en nosotros cuando nuestra justicia siga creciendo. De lo contrario, la unción que está sobre nosotros se va a echar a perder en algún momento. Pero si la justicia de Dios crece en nosotros, esa unción que fue derramada sobre nosotros va a ¿qué? Va a ir ¿qué? Creciendo, porque hay algo que la está sosteniendo. Pero cuando la justicia de Dios no se desarrolla en nosotros, la unción que Dios nos da, ¿qué va a pasar? Va a caer sobre un obre viejo, y va a llegar un momento de ¡pac! Se echa a perder. ¿Sí podemos ver eso hoy en los hijos de Dios? ¿Podemos ver eso? Claro que lo podemos ver. Eso es palpable. Es cuestión de tiempo que ese hombre caiga o esa mujer caiga. Es cuestión de tiempo que esa iglesia que inició termine ¿qué? Pereciendo. Vamos a orar. Yo creo que esta clase estuvo muy buena. Yo no sé ustedes, pero aunque yo la estoy enseñando, yo mismo me estoy edificando todo el tiempo. Ustedes no van a creer, pero yo cogí una costumbre. Les quiero revelar ese secreto. Yo he cogido todas las enseñanzas, a pesar de que yo pasé por la escuela. Yo cojo todo esto y yo le pido a la pastora que me mande las enseñanzas de ella escritas, porque ella las escribe. Ella sí sabía que ella escribe las enseñanzas, ella las escribe todas. Ella va hablando y va mirando lo que ella misma estableció como la enseñanza. Tiempo. Pero espere, 5 minutos, 2 minuticos más. Y yo le digo, mándemela. Y yo por Word coloco, y ahí hay una opción de que hable la enseñanza, ¿sí? Lo que está escrito que la hable. Y yo me acuesto con eso. Y he tenido experiencias que yo sueño lo que estoy escuchando. Y cogí esa costumbre de que me coloco los audífonos y coloco la enseñanza. La enseñanza es que a mí más me impacta, ¿no? Y
ella apunta muchos versículos. Si usted se da cuenta, hay muchos versículos que son lanzados en medio de la enseñanza. Hay predicadores que dan un versículo y predican 5 horas. Pero tenemos que darnos cuenta que lo que edifica no es el testimonio. El testimonio puede hacer que nuestra fe sea movida, pero lo que edifica la fe es la palabra de Dios. Entonces ella tiene la costumbre de anotar muchos versículos. Entonces yo me acuesto y coloco los audífonos y me quedo dormido. Y cuando me despierto, pues a las 2 de la mañana todavía ese bicho me está sonando en los oídos. Obviamente, y he cogido esa costumbre. Ya hace mucho tiempo la tengo, que yo me quedo dormido escuchando la enseñanza. Y muchas veces sueño lo que estoy escuchando, porque la conciencia la toma y la proyecta. Y yo me doy cuenta que eso es una realidad. ¿Sí? Es como cuando usted se acuesta pensando en algo y muchas veces el sueño lo proyecta. ¿Sí? Pues así usted se acuesta escuchando algo y muchas veces su conciencia proyecta eso en un sueño y yo sueño. Y yo veo este sueño tan bonito que yo tuve. Y así me doy cuenta que muchas cosas pasan en mí. Entonces vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias por esta noche, mañana, Señor. Dios, de verdad que estuvo muy, muy, muy hermosa esto que tú nos diste hoy, Señor. Gracias. Gracias. Definitivamente vemos como tu Espíritu Santo nos guía, vemos como tu Espíritu Santo nos revela la verdad del cielo, vemos como esos tesoros escondidos salen a la luz para que nosotros nos deleitemos en ellos, Señor. Vemos como esa mesa delante de nosotros está llena de banquetes para nosotros comerla, Señor, y la comemos cada vez que comemos esta clase de revelación, esta clase de verdad, Señor, que es absoluta y única. Padre, yo te pido, Señor, que el Espíritu que está en cada uno de ellos, Señor, se levante dentro de ellos y grite y gime por esta verdad tan profunda que tú nos estás dando. Gracias, Dios mío, por hacernos entender de que no somos de aquí, que no estamos destinados para maldición, que no estamos destinados para vergüenza, sino que estamos destinados para vivir en victoria. Estamos destinados para crecer como la aurora. Estamos destinados para vivir una vida eterna. Estamos destinados para beber y comer sus deleites que tú tienes por toda nuestra eternidad, Señor. Somos eternos y para la eternidad nacimos, Señor, para vivir delante de tu presencia toda la eternidad. Gracias, Dios, porque creo firmemente, Señor, que si hoy tú me llamas a tu presencia, definitivamente vamos para allá, Señor, a vivir eternamente, a gozar la verdad que aceptamos desde el primer día que Cristo vino a nuestra vida. Tú nos tienes, Dios de los cielos, para que vivamos eternamente la verdad que aceptamos, y esa verdad es incorruptible, esa verdad es imperecedera, esa verdad es santa, esa verdad es pura, esa verdad tiene preparados banquetes eternos para nosotros, esa verdad tiene moradas eternas para nosotros, esa verdad tiene vida y gozo eternamente para que nosotros la vivamos. Dios, gracias por haber enviado a tu Hijo, gracias por habernos dado esta verdad, gracias por haber hecho todo lo que hiciste, porque tú resucitaste, por eso confiamos de que esto es verdad, porque tú resucitaste, por eso sabemos que vamos a tener vida eterna, porque tú resucitaste, por eso sabemos que las escrituras son verdaderas, porque tú resucitaste, por eso sabemos que la condenación fue quitada, porque tú resucitaste, sabemos que hemos vencido la muerte, porque en ti la vencemos, porque tú resucitaste, sabemos que vamos a resucitar en un cuerpo inmortal, Señor, para beber y comer las bendiciones por toda la eternidad, Dios. Esta verdad es muy grande para comprenderla, pero la sentimos, Dios. Sentimos el poder que hay en esta verdad para destruir la maldición. Sentimos el poder que hay en esta verdad para destruir el engaño. Sentimos el poder que hay en esta verdad, Señor, para vivir vidas victoriosas. Sentimos el poder que hay en esta verdad, Señor, para vivir vidas firmes e inquebrantables y santas delante de tu presencia, Dios de los cielos. Gracias, gracias, gracias. No tengo palabras más para decirnos, sino gracias por tu Hijo, gracias por tu verdad, gracias por la cruz, gracias por la resurrección. Mi alma se deleita en esto, Señor, y medita en esto, porque sabe que lo único que hay que tener para tener vida eterna, no hay cosas alternas a esto, Señor. Es la única verdad
absoluta. Jesucristo, el Hijo de Dios, el que murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, Señor, como Rey y Señor de mi vida, que traspasó los cielos y venció la muerte y me llevó con Él en tu victoria. Y por eso hoy comprendo la victoria, y por eso hoy proclamo la victoria y declaro, Señor, y es una verdad absoluta, que las tinieblas y la muerte están debajo de nuestros pies y que no pueden tocarnos, y que el Hades no prevalecerá contra nosotros, porque ya ha sido destruido. Tomamos esta verdad para ponerla delante de nosotros. Tomamos esta verdad para ponerla sobre los problemas. Tomamos esta verdad para ponerla sobre las maldiciones. Tomamos esta verdad para ponerla sobre las enfermedades. Tomamos esta verdad para levantar al inválido. Tomamos esta verdad para sanar al enfermo. Tomamos esta verdad para libertar al cautivo. Tomamos esta verdad para vivificar nuestros cuerpos mortales y que vivan en una vida de gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Haznos prosperar en esta verdad, Señor. Dios, yo te pido hoy, con toda la fuerza de mi corazón, abre nuestro entendimiento para que sea alumbrado con la luz verdadera. Que esos 12 cofres de sabiduría sean desatados en nuestra mente, porque son 12 cimientos de verdad, son 12 cofres, 12 tesoros que se tienen que abrir en nuestra mente para poder construir una vida santa, como tú construiste una ciudad santa por toda la eternidad, Dios. Espíritu de Dios, toca cada corazón. Llénalo, Dios. Es tu verdad y tu realidad, y es absoluta. No es engañosa ni mentirosa. Es real y destruye todo lo que se opone a ella. Y hoy te pido que pongas en mi corazón esta verdad y la extienda durante todos los días de mi vida, mientras que camine en esta tierra, para vivir cantando himnos de victoria, para vivir cantando himnos de gloria, y ir gozándome como se gozó David cuando entró al pueblo en victoria. Nosotros lo podemos hacer en esta verdad gloriosa que tú nos has dado. Gracias, Dios, te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo creo que fue algo muy edificante. Vamos a terminar ahí. ¿Alguien que me lee pic ahí, o ya lo pararon? Dele ahí terminar.